Iniciativa de diputados del grupo parlamentario del FMLN en el sentido se reforme la ley del sistema de ahorro para pensiones, que este día sí vamos a concurrir con nuestros 35 votos de nuestras compañeras diputados y diputadas. Hay un refrán bien bonito que dice: lo que no cuesta se hace fiesta. Con 59 votos en pantalla, más el voto de la diputada Lorena Peña, 60 votos favorables, 8 votos en contra, se aprueba el dictamen 373 y el proyecto de decreto que le acompaña. Don Isabel es un ex empleado de Correos que mensualmente recibe una pensión por vejez que ronda los $200. Digo que solamente el que vive solo tal vez le alcance, pero el que tiene familia no. Pero como no es solamente la mantención, sino que hay que pagar impuestos, bastantes impuestos, y entonces todo eso no alcanza. Desde el año 2002, el gobierno debe aportar $400 millones anuales para garantizar la pensión de personas como don Isabel. El antiguo sistema de pensiones, conformado por el INPEP e IS, tiene una población que sobrepasa los 154,000 pensionados. Este grupo no ingresó al nuevo sistema de pensiones o a las llamadas AFPs, vigentes desde 1998. Porque uno cuando empieza a trabajar y no sabe lo que viene en el futuro. Y en cambio, al no tener ningún trabajito, llega uno a la edad va avanzada, ya no puede moverse, ya el cuerpo ya no aguanta, ya para trabajar materialmente ya no se aguanta, entonces que se sufre. Para solventar la falta de fondos en las arcas del Estado, el presidente Funes, a través del ministro de Hacienda, presentó a la Asamblea Legislativa la aprobación de unas reformas a la Ley de Ahorros para Pensiones, para que sean los cotizantes de las AFP quienes aporten el dinero para seguir pagando a los pensionados del antiguo sistema que pertenece a don Isabel. Ya en el 2006, los diputados dispusieron que del universo de ahorros de los cotizantes, el 30% se invirtiera en certificados de inversión previsional emitidos por el gobierno. La reciente reforma amplía este monto a un 45%. Tiene un impacto bastante significativo que desafortunadamente es difícil de dimensionar y de comprender para los dueños del dinero. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema de pensiones, los que estamos afiliados a las AFP, nuestra pensión a futuro no va a depender del promedio del salario que tengamos, sino que del dinero que acumulemos en una cuenta de ahorros que es propia, en la cual se depositan las cotizaciones que los empleadores y los trabajadores hacemos y se complementa con la rentabilidad que en el pasar del tiempo esos ahorros tienen. Los afiliados a las AFP superan los 2 millones de salvadoreños. Desde 1998, que entró en vigencia el nuevo sistema, hasta septiembre de 2011, el patrimonio de los fondos de pensiones supera los $6,000 millones. Ciertamente aquí se ha encontrado una fuente de financiamiento garantizada en virtud de una disposición legal que obliga a comprar, y que de esa forma el gobierno no se tiene que preocupar de que media vez no se alcance el límite establecido, siempre hay una fuente de financiamiento disponible para esa obligación, y a nivel del presupuesto general de la nación ya no lo tiene que incluir todo ese gasto, sino que lo que incluye dentro del presupuesto es una partida para el pago de intereses y la amortización de capital de esos instrumentos de los cuales estamos hablando. Por usar los ahorros de los trabajadores, el gobierno únicamente pagará el 1.5% anual en concepto de intereses. El poder adquisitivo
del dinero nuestro en los fondos de pensiones no está creciendo. No está creciendo, no por lo menos no está creciendo en todos aquellos títulos que le hemos comprado al Estado salvadoreño. Hay otros títulos que todavía permiten que la rentabilidad promedio del sistema no sea tan bajita, pero tampoco es alta, pues. Entonces tenemos problemas porque, de nuevo, entre menos rentabilidad tengamos, mayor es la probabilidad de que nuestra pensión no sea digna. Los diputados que se abstuvieron de dar sus votos para esta reforma fueron los del Partido Arena, Cambio Democrático y el Partido de la Esperanza. Que los pensionados, futuros pensionados, hoy tal vez no se han enterado todos, tal vez no entiendan qué es lo que está pasando, pero cuando el sistema no les dé lo suficiente para un retiro, no digo ni siquiera digno a los nuevos pensionados, suficiente para sobrevivir, entonces van ustedes a pasar a la historia. Yo no puedo aceptar que diga ahí en los considerandos que leyó el diputado Reyes que es para mejorar a los pensionados. Hombre, esto es como decirle a alguien que van a ahorcar que se sienta feliz porque el mecate lo hizo él. Eso es inmoral. No pueden ustedes alegar o decir que van a mejorar a los pensionados nuevos con esto, si les están limitando su rentabilidad. En este dictamen, en este prácticamente decreto, que por un lado se está cambiando el techo, lo cual hemos dicho, hasta ahí lo comprendemos, pero no se le apareja el otro cambio relativo al rendimiento de los certificados de inversión previsional, dejándoseles con la tasa actual de prácticamente el 1.5%. Por tal circunstancia, la democracia cristiana no puede acompañar este punto. El patrimonio de las pensiones de los trabajadores es la suma de los fondos aportados por el patrono y el empleado, es decir, es dinero privado que tiene como únicos dueños a los cotizantes. Pero no es posible que ustedes puedan estar aprobando que se le pague a los extranjeros cuando compran eurobonos el 7,85% de interés y a los trabajadores solo pagarles el 1,55%. Eso no es posible. Y aquí no vengan a ponerle chonga a lo que están haciendo. Digan la verdad, que no tienen dinero porque no le dan a la inversión, no le ponen, no le dan garantía soberana. El día de mañana se pierden en estos 2 años que faltan. Preocupémonos por la gente que trabaja. No dicen ustedes que se preocupan los del FMLN por los trabajadores. Entonces, ¿por quién se están preocupando? Por salvarle a Mauricio Funes, el presidente de la República, las finanzas y la deuda fiscal que tiene en Hacienda. Si bien el gobierno dispone del 45% de los ahorros administrados por las AFP, el restante 55% de los fondos deben invertirse para generar ganancias. Sin embargo, la misma ley obliga a concentrarlos en instituciones públicas del Estado.
Por un lado, tenemos la necesidad de rentabilizar y por otro lado, a nivel país estamos desaprovechando una oportunidad de oro de financiar proyectos que se podrían financiar perfectamente bajo la figura de socios públicos privados, o si son privados los que lo van a emitir, o el mismo Estado, pero con garantías y tasas de interés más atractivas. No es pecado el hecho de invertir en un bono estatal. El tema es cuál es el rendimiento que le va a generar al trabajador. Ya desde el año 2010, los intereses que han generado los ahorros de los trabajadores afiliados a las AFP han registrado una caída de menos 2 puntos. Las reformas aprobadas provocarán una mayor disminución de la rentabilidad, lo que tendrá un impacto directo en la pensión del trabajador cuando le llegue el momento de su jubilación. Para mí es una irresponsabilidad del gobierno el pagar nuestras tasas de interés. Porque no es a causa de que ellos han tomado esas decisiones y a causa de que ellos han legislado de esa manera, y esto es la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, son ambos igualmente culpables. A causa de ello, nosotros estamos desahorrando. Y ese es nuestro dinero, y ellos no tienen ningún derecho a tomar nuestro dinero. Entonces, yo sí creo que ellos están obligados, la responsabilidad de ellos, ética, es mejorar ese pago. Claro, el ministro dice que no puede, pero porque el ministro antepone, de nuevo, los objetivos fiscales al bienestar de las personas, lamentablemente. Si ya se solventó el problema de caja del Estado, por favor, no nos olvidemos de los dueños del dinero. Es necesario seguir discutiendo el tema e impulsando las medidas para compensar la rentabilidad del ahorro de los trabajadores. De otra forma, vamos a tener una próxima generación que va a pagar con pensiones más bajas el hecho de que el Estado esté solventando esta obligación en este momento, lo cual desde ninguna perspectiva es justo. Se necesitan las dos cosas, un Estado fuerte y un Estado eficiente, y un Estado comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. O sea, su compromiso es con los ciudadanos, no es con el mercado, no es con las empresas, no es con el fondo, no es con el déficit fiscal, es con los ciudadanos. Yo creo que nuestro problema es que como ciudadanos no le exigimos al Estado. La Constitución establece claramente porque el fin del Estado y somos nosotros, las personas que vivimos en El Salvador.